Hola amigos, ¿qué tal? Son todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Como siempre, llevando ustedes comentarios sobre la realidad política nacional e internacional, comentarios hechos con responsabilidad por este canal 69 de Claro, Tora TV, el canal que te gusta. Miren, hay muchos temas que conversar, pero los dominicanos estábamos hoy atentos todos a lo que iba a pasar con la audiencia que había programada para conocer el caso de la tragedia de la discoteca Jet Set. Ustedes saben que esto ha consternado al pueblo dominicano y realmente fueron 236 personas que fallecieron en el desplome del techo de esta discoteca Jet Set. Y naturalmente la gente está pidiendo justicia, no solamente los familiares de los fallecidos, repito, 236 personas fallecidas, sino los dominicanos sensibilizados a nivel nacional, porque de acuerdo a las informaciones que han sido publicadas, pues ha habido hubo una especie de descuido, de negligencia por parte de los ejecutivos, los propietarios de esta discoteca, y por esta razón el pueblo dominicano está consternado. Recuerden que dentro de las cosas que se dijeron con relación al desplome del techo de la discoteca Jet Set, el joven que trabajaba en esa discoteca de nombre Gregory, hubo un momento cuando una parte, en un lateral, comenzaron a caer escombros, pues recomendó a la hermana de Espaillat que había que suspender la fiesta, que era lo correcto, suspenderla, porque había un peligro inminente, porque repito, en uno de los laterales de la discoteca estaban cayendo escombros, y bueno, pues la hermana de Espaillat le dijo que no, que ella no podía suspender esa fiesta, que el único que podía autorizar la suspensión de la fiesta era el señor Espaillat, y estaba de viaje, creo que en Atlanta. El asunto es que hubo posibilidad de suspender la fiesta, no se suspendió, y ese es el único testigo con que cuenta el Ministerio Público, que dicho sea de paso no ha sido invitado de nuevo al Ministerio Público para continuar el proceso de investigación. Entonces, las cosas que se han comentado, ha arrojado la información de que hubo negligencia. El hecho de que esta discoteca, que era un cine al aire libre, fue convertido en una discoteca, le establecieron un techo, un segundo nivel donde estaban establecidas las plantas de emergencia, los aires acondicionados, y bueno, todo ese peso sobre la losa de este espacio, de este centro de espectáculos, pues colapsó. La audiencia fue pospuesta. Esta información está publicada en el diario digital dominicano.com, y vemos la foto de Espaillat junto a su hermana y sus abogados. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el mes de marzo pues una audiencia preliminar que estaba prevista para este lunes contra los dueños de la discoteca Jet Set, cuyo colapso el año pasado dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridos. El techo del club Jet Set se derrumbó en la madrugada del 8 de abril del 2025 durante el concierto del popular cantante merenguero Ruby Pérez, quien falleció en la tragedia. El dueño y gerente de Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel, que hacía de administradora, fueron arrestados por homicidio involuntario, pero luego pues, fueron puestos en libertad condicional tras pagar una fianza de unos $842.500. Ambos se presentaron en el Palacio de Justicia, donde fueron recibidos pues con una pequeña protesta de familiares y amigos de las personas fallecidas. Le gritaron asesinos, criminales, y fíjense qué difícil la situación, porque repito, son 236 familias que perdieron a familiares. Estamos hablando que es un luto que involucra a miles de personas. Hombres que quedaron viudos,
jóvenes parejas que fallecieron, niños huérfanos, viudos. La magnitud de esta tragedia no ha sido cuantificada aún porque muchas familias cuyos padres, tanto el esposo como la esposa estaban en la fiesta, fallecieron y dejan niños huérfanos. Entonces, estos niños, pues el futuro se le complica porque el padre, que era el que suplía en ese hogar, ha fallecido y la madre también, de modo que es una tragedia de consecuencias, de vastas consecuencias, que repito, ha sumido en la tristeza al pueblo dominicano, el que haya fallecido Ruby Pérez, un ícono de la música en República Dominicana, un destacado artista que tenía planes de retirarse, pues a disfrutar de todo lo que había construido, el dinero que había logrado ganarse en su larga carrera artística, pero bueno, esa es la situación. Ha sido pospuesta para el mes de marzo esta audiencia en el que se comenzará a analizar ya la debida, si hubo o no hubo culpabilidad, si hubo o no hubo actos de negligencia con relación a cómo los hermanos Espaillat manejaron esta situación de la discoteca Jet Set. Es una situación difícil, nadie quiere pues estar en los zapatos de los familiares que perdieron a sus hijos, a sus esposas, esposos, hermanos, padres, pero tampoco es fácil la situación por la que está atravesando Antonio Espaillat, que hay que decir, un empresario que hasta ahora había desarrollado una carrera empresarial transparente, un tipo que se encuentra en esta situación de dificultad, que no hay forma de que salga ileso. Tengo información de que los abogados de la familia Espaillat están llamando a muchas personas, a los familiares de los fallecidos, están pues ofreciendo dinero para que retiren las querellas. Es un proceso que cada familia tiene la potestad de decidir si acepta un dinero, si acepta una especie de dinero para dejar las cosas como están, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ya realmente yo conozco una familia que perdió a una pareja de esposos que dicen, bueno, ya el hecho, la justicia no nos va a devolver la vida de mi familiar. Entonces existe la posibilidad de que haya una indemnización, pues la gente recibe la indemnización, pero yo entiendo que el hecho de que haya indemnización, el hecho de que usted reciba una indemnización no significa que la justicia debe pararse en el proceso de establecer culpabilidades, establecer sanciones, de modo que esa es la situación. Es un caso que va a tomarse un tiempo largo por la cantidad de personas fallecidas, por el tipo de personas, de empresarios involucrados en esto. Hay que decir que Antonio Espaillat es un empresario exitoso del mundo de la comunicación, dirige una red de emisoras de radio de mucha audiencia y naturalmente eso hace que las noticias en torno al caso Espaillat y la discoteca Jet Set de una forma u otra sean controladas, aunque hay muchos medios de comunicación y el caso de las redes sociales que no hay forma de silenciarlos. De modo que, repito, fue pospuesto para el mes de marzo esta audiencia contra los dueños de la discoteca Jet Set. Espaillat, el señor Espaillat y su hermana pues tendrán que enfrentar pues la justicia y las responsabilidades serán establecidas y las sanciones serán establecidas por el Ministerio Público, de modo que esa es la situación. En otro orden, amigos televidentes, el gobierno realizó su Consejo de Ministros hace algunos días y es importante el hecho de que el gobierno se reúna con sus ministros y establezcan una serie de metas para el 2026. Este año 2026 es un año de grandes retos para el país. Hay que decir que la economía cerró en este año. No hubo el crecimiento esperado en el sector económico. Lo que habían planificado los sectores económicos de la política pública del gobierno
no se cumplió. No hubo el crecimiento esperado. Evidentemente, si este año 2025 hubo un estancamiento o un crecimiento mínimo, de modo que este año 2026 debe ser un año de grandes retos para lograr que la economía siga creciendo ahora. Hay una situación, la economía no creció, pero se amplió la deuda de la República Dominicana, pues con los préstamos internacionales que fueron aprobados por el Congreso. Hay que decir que la semana pasada pues fue enviado desde el Palacio Nacional, desde solicitando la aprobación de un préstamo de más de 600 millones de dólares. Y este préstamo fue aprobado en primera lectura y en segunda lectura. Y repito, fue enviado por el presidente Luis Abinader. Y en menos de 24 horas, este préstamo fue aprobado. Y hay que decir que la oposición no votó a favor de este préstamo. Yo creo que los préstamos que hace el gobierno son importantes porque dependiendo de cómo se manejen esos recursos económicos, dónde se invierten. Pero tomar préstamos para tenerlo ahí, para cuestiones intrascendentes, préstamos que se invierten en salarios, yo creo que no. Pero vamos a ver lo que ocurre. Bueno, lo importante es que el Consejo de Ministros del Gobierno se reunió para definir pues las metas que piensan cumplir en el 2026. Esta reunión fue el domingo pasado, o sea, ayer, una serie de iniciativas para fortalecer el 2026, el desarrollo de la República Dominicana en áreas claves como son salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura y eficiencia estatal. Durante una reunión en el Palacio Nacional, encabezada por Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, fueron priorizados los proyectos estratégicos de mayor impacto social que serán ejecutados en el 2026, informó el ministro de Seguimiento y Coordinación de Prioridades, Luis Madera. Destacó que en materia de infraestructura y servicios básicos, el gobierno se enfocará en aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable a través de grandes proyectos, reducir también las pérdidas energéticas y fomentar el uso de energías renovables. Asimismo, impulsarán acciones para erradicar el hambre, eso es difícil, establecer aumentos salariales por encima de la inflación y refocalizar las transferencias sociales condicionadas. Durante el Consejo se reafirmó el compromiso del gobierno con una gestión enfocada en resultados y bienestar para la gente, informó la Presidencia de la República. De modo que es importante que el gobierno planifique al inicio del año lo que se espera, cuáles son las metas en el 2026. Un año, repito, de grandes retos para los dominicanos. La reunión contó con el acompañamiento técnico de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quienes aportaron metodologías, buenas prácticas internacionales y herramientas de articulación para fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y el enfoque de resultados de la gestión pública, se dijo. Hay áreas prioritarias en este plan de acción del 2026 y habría que ver en qué medida pues, el gobierno logra desarrollar este plan de acción, cumplir las metas establecidas. Muchas veces los gobiernos al inicio de año hacen este tipo de encuentro, pero al final todo se queda en papeles, porque una cosa es planificar, otra cosa es ejecutar. Es lo que ocurre con los partidos políticos cuando están en campaña. Todos tienen un programa de gobierno, todos prometen, ofrecen grandes realizaciones. Sin embargo, esos programas de gobierno de los partidos políticos, de todos, al final, el gobierno que resulta ser electo en las elecciones no cumple en gran medida esas promesas de campaña, y eso ocurre también con estos consejos de ministros de gobierno cuando se definen metas para el año siguiente, en este caso para este año 2026, que ojalá sean cumplidos, ojalá que el gobierno pueda desarrollar esta agenda
y se van los resultados porque se está enfocando en áreas prioritarias, como es el caso de la producción de agua, enfrentar el déficit energético, la seguridad. Son temas que hace años preocupan a los dominicanos, de modo que creo que es interesante que el gobierno inicie el año con una agenda de proyectos, una agenda definida de qué es lo que espera el gobierno en este año 2026, cuáles son sus propósitos, y eso es importante, que se inicie el año con una agenda, porque no se puede arrancar el año sin planificación. Y el hecho de que se esté planificando lo que pretende el gobierno en este próximo año, este año 2026, es importante. En otro orden, han habido grandes cambios en el gobierno. En los últimos días, el presidente de la República emitió varios decretos que llevó alegría a mucha gente. Otros, sin embargo, no quedaron conformes, como es el caso del director de Impuestos Internos, que pretendía, de una forma u otra, continuar en este cargo. Pero hay un conflicto entre el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, y el ministro de Economía y Planificación, Magín Díaz. Hay un video circulando en redes sociales donde la encargada de fraude del ministerio donde dirige Luis Valdés, de rentas internas, de impuestos internos, pues donde denuncia la encargada del departamento de fraude que el señor Magín Díaz se presentó en su despacho, en su oficina, exigiéndole que le diera la clave de acceso a la computadora en la que ella trabajaba. Ese video está circulando por redes sociales, donde esta señora explica la forma abusiva, violenta, como llegó Magín Díaz, pues a obligarla a que le diera las claves de acceso a su computadora en la que ella trabajaba. Entonces esto generó, pues evidentemente, la negativa de la encargada del departamento de fraudes de la DGII, y se estableció una discusión entre Magín y la encargada del departamento de fraude. Yo creo que Magín Díaz debe utilizar los mecanismos correctos, los canales adecuados para solicitar la información que quería tener. Presentarse de inmediato al despacho de una directora departamental que no está bajo sus órdenes es un exceso de Magín Díaz. Pero bueno, son las cosas que están ocurriendo. Vemos que las cosas se están manejando de una forma nunca vista. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Que Magín Díaz haya ido a este departamento de antifraude, a la que dirige el departamento, combinándola a que le dé las claves de acceso a su computadora, cuando él no es el que dirige la DGI. Si bien es cierto que Magín Díaz fue director de la DGI en gobiernos pasados, pero no es la función, de modo que si él necesitaba algún tipo de información, debe solicitarla por los canales adecuados. Esto evidentemente le ha traído un ruido innecesario al gobierno, un ruido innecesario a la DGI y un ruido innecesario que de una forma u otra afecta a la imagen de Magín Díaz. Así es que Magín Díaz no es bien visto en el entorno gubernamental, porque Magín Díaz es un outsider que ha sido designado como ministro de Economía, de Hacienda y Economía, porque, bueno, sencillamente Luis Abinader está interesado en terminar su gestión de gobierno con buenos resultados, ¿sí? Dada la experiencia, la capacidad, el background de Magín Díaz, pues Luis Abinader decidió designar a un cargo tan importante porque no se puede estar inventando. Luis Abinader entiende que necesita técnicos calificados para lograr enrumbar este gobierno por el camino correcto. Si él entiende que los técnicos con que ha estado desarrollando la primera parte de su gestión no están dando los resultados esperados, pues es una potestad de Luis Abinader designar a quien él considere necesario y con las calificaciones apropiadas para ocupar una posición. Hay que decir que Magín es un economista experimentado, con maestrías en diferentes universidades en diferentes países del mundo, en Chile, en Estados Unidos. Es un hombre calificado, que aunque viene de las filas del PLD, porque fue ministro de
director de impuestos internos en los gobiernos del PLD, pero es un técnico calificado. Y los gobiernos, las instituciones públicas, yo creo que están, y todo el que tiene la capacidad, la calificación, yo creo que deben permitirle que trabaje, porque Magín Díaz no le cayó atrás a Luis Abinader buscando que le asignaran este cargo. Magín Díaz fue contactado por el presidente, le ofrecieron un cargo y él tiene la capacidad, tiene la experiencia, el background y aceptó el cargo. De modo que a lo interno del PRM hay todo un volcán en erupción. La gente protestando por la designación de Magín Díaz y por otros que se han estado designando. Esa es la realidad. Está el caso de Alfredo Pacheco, cuando este fin de semana, ahí está la información, Alfredo Pacheco acusó y protestó en contra de las designaciones que está haciendo Luis Abinader, faltándole el respeto a Luis Abinader. Ahí está la información, por favor, José, donde Alfredo Pacheco le protesta a Luis Abinader porque ha estado designando en cargos importantes a personas que no son miembros del PRM. Bueno, ahí está el problema. Hay que designar funcionarios que estén calificados. Vamos a buscar la información de Pacheco. Pacheco le protesta a Luis Abinader por nombrar oportunistas y arribistas en el gobierno. No creo que sea el caso de Magín Díaz, que lo pueda calificar de oportunista ni arribista, porque Magín Díaz no le hizo sal a Luis Abinader, ni le solicitó a Luis Abinader que lo designara en esa posición. Más bien, el presidente de la República entendía que Magín Díaz podía hacer una labor interesante, dada su experiencia y su capacidad. Pero vámonos con lo que dice Pacheco, José. Si tú tienes pon la información, no sé si tienes el video, donde Pacheco pues protesta de una forma u otra, le falta el respeto al presidente Luis Abinader, porque Luis Abinader, antes de designar un funcionario, no tiene por qué pedirle permiso a Alfredo Pacheco ni a nadie. Es el presidente, elegido por los dominicanos. Tiene la potestad de emitir los decretos que él considera necesarios. Tiene la potestad de escoger su gabinete de gobierno, con quienes quiere trabajar. Vamos con la información, por favor, José. Ahí tú la tienes. Dice: Pacheco le protesta a Luis Abinader por nombrar oportunistas y arribistas en el gobierno. Ahí está la información. Está publicada en el diario digital dominicano.com, la mejor forma de conocer la verdad. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, alzó su voz de protesta en plena sesión para protestar, por la redundancia, contra los nombramientos que hace el presidente Luis Abinader de funcionarios no oficialistas que, según Pacheco, cancelan a compañeros del PRM desde que asumen el cargo. Reveló que conversó con el presidente de la República y líder del partido, a quien le dijo que no lo comprendía ni lo comprenderá ante esas designaciones, las cuales afectan la base de la organización política. Pacheco afirmó que si tiene que perder su cargo por expresarse, no tiene problemas con ello, pero que no se quedará callado ante esa situación. Dice Alfredo Pacheco: yo protesto enérgicamente por esa situación y espero que mi voz se oiga y se escuche, y respaldo a este gobierno como el que más, pero no me puedo quedar callado, señor presidente. Usted es mi líder, pero no lo comprendo, y usted sabe que se lo dije anoche que no lo comprendía y no lo voy a comprender, y si eso me cuesta el puesto, que me cueste. Yo no tengo problema con eso, que me cueste, porque no me voy a quedar callado ante esta situación, manifestó visiblemente enojado Alfredo Pacheco. Está el video por ahí circulando en redes sociales. Sin mencionar nombres, calificó a los servidores públicos a quienes se refiere como oportunistas y arribistas, porque se aprovechan para saltar de un gobierno a otro y se hacen los imprescindibles ante el presidente Luis Abinader, quien tal vez está en un estado de desesperación. Mira lo que dice Pacheco, que Luis Abinader está en un estado de desesperación en la búsqueda de una buena gestión de gobierno. Condenó que se golpee la base del partido para satisfacer egos de funcionarios cuando fueron esos compañeros del oficialismo los que construyeron este gobierno. El titular de los diputados aclaró que está de acuerdo en que se deben hacer los cambios, pero no para perseguir a militantes del PRM, quienes además están bien preparados profesionalmente para desempeñar las funciones de donde son desvinculados. Yo recuerdo, al inicio del gobierno de Luis Abinader,
que Paliza, el ministro Paliza, emitió unas declaraciones públicas, están en los periódicos de la época, cuando asumió la primera gestión de Luis Abinader, donde Paliza decía que había un problema con las bases del PRM, que no habían estudiado, no se habían preparado y que no había gente con capacidad en el PRM para ocupar cargos públicos. Incluso dijo Paliza en ese momento que iban a iniciar un plan de facilidades para que los miembros del PRM pues estudiaran y se prepararan para que puedan entonces poder acceder a cargos públicos en el gobierno. Por esta razón es que vemos que Luis Abinader de una forma u otra ha recurrido a la llamada alianza público-privada, donde sectores empresariales han sido beneficiados pues con contratos importantes, y sectores empresariales están entonces dirigiendo áreas importantes que deben ser dirigidas por el gobierno. Vamos con el video de Pacheco, donde le falta el respeto al presidente Luis Abinader. Adelante, señor director. Con todos los cambios que ha hecho el ciudadano presidente de la República, mi líder, el compañero Luis Abinader, y los comprendo, y comprendo que se relance el gobierno, y sobre todo en la fecha que lo ha hecho, más bien lo aplaudo. Ahora, lo que yo no voy a comprender es que en nombre de esos cambios se persigan a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles, y entonces vienen a obrar contra lo que ayudaron a construir ese gobierno. Sobre todo, si esos compañeritos a donde yo pertenezco, nos hemos preparado, nos hemos quemado la pestaña en las universidades para aprender, y aprender también a ser técnico a la vez que somos políticos. Y yo sé que mis colegas de la oposición me van a comprender, porque también allá pasaba lo mismo. Y en todos los gobiernos esos arribistas vienen y se suben y se encaraman, y entonces vienen a obrar, y después, y aquí hay partidos que lo saben, cuando esos partidos entran en dificultades, marcan distancia de esos partidos. ¿Y quiénes son los que salimos a defender a los partidos? Los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situación. Entonces yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme sin levantar mi voz, porque eso a mí me duele. Vamos a cambiar el director de impuestos, pero tenemos que hacer tabla rasa. Entonces los de nosotros no son preparados. La maestría y los trabajos que esas personas se prepararon para trabajar y para ser buenos técnicos no valen. Entonces yo protesto enérgicamente por esa situación. Y espero que mi voz se oiga y se escuche. Y respaldo a este gobierno como el que más. Pero no me puedo quedar callado. Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Y usted sabe que se lo dije anoche, que no lo comprendía. Y no lo voy a comprender. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste. Yo no tengo problema con eso. Que me cueste. Porque no me voy a quedar callado. Bueno, ahí vemos a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dirigente de alto nivel del PRM, pues declarándole la guerra abierta a Luis Abinader. Veremos qué va a ocurrir. Tendrá que haber un segundo capítulo después que Pacheco pues emplaza al presidente de la República, Luis Abinader. Creo que a Pacheco le está faltando el respeto a Luis Abinader. Ese tipo
de discusiones pueden desarrollarse en un lugar cerrado, como compañeros del partido. Eso debió discutirse a lo interno del PRM, no públicamente. Creo que es una falta de respeto de Alfredo Pacheco sublevarse en contra del presidente Luis Abinader. Creo que eso le va a hacer mucho daño a Alfredo Pacheco, y no solamente a Alfredo Pacheco, eso afecta de forma muy sensible la imagen del gobierno, eso afecta de forma muy sensible la unidad que debe prevalecer, tanto en el gobierno, entre funcionarios y dirigentes políticos, como en el partido. Esa es la realidad. Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Vamos a la pausa comercial. Retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.